buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos de esta manera Médicos por Naturaleza. Como ustedes saben, estamos en vivo, en un día que nos estamos preparando también para la fecha patria. La ciudad sí está como media movilizada al respecto y eso está bueno. Hoy hablaremos del útero, un órgano muy pero muy importante para todos, tanto para hombres como para mujeres, porque gracias al útero nosotros podemos ser mamás. Entonces vamos a ver cuáles son las principales patologías que puede sufrir nuestro útero, qué cosas son más frecuentes y por ahí no conocemos, como por ejemplo los fibromas, cuál es la diferencia entre un fibroma y un mioma, qué pasa con la endometriosis, ocurre fuera o dentro del útero, esto puede provocar infertilidad, cuáles son los cuidados habituales que tenemos que tener en cuenta, más allá de ir al ginecólogo, cuáles son esos estudios que nos pueden proteger y de esa manera prevenir cualquier patología que se pueda desarrollar en nuestro útero que después nos cause problemas más graves. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, Robert, teléfonos para todos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Les recordamos a todos que también nos pueden enviar sus consultas a través del mail y del Facebook. ¿Cuál es la dirección del mail? Como no, el mail es médicos@tvpublica.com.ar. La página en Facebook es www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a desarrollar hoy aquí en el programa. Los miomas uterinos, comúnmente llamados fibromas, son tumores totalmente benignos de la mujer que se ven muy comúnmente. Aproximadamente un 20% de las mujeres padecen esta patología y es muy importante conocerla, diagnosticarla y saber cuáles son sus cuidados, ya que lo que tenemos que mantener es la calidad de vida de la mujer portadora de estas patologías. Las posibilidades de curación con el tratamiento quirúrgico del prolapso genital en manos de personas que estén adecuadamente entrenadas para realizarlo es muy alta. Tenemos que derribar el mito de que los prolapsos vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer solamente en muy pequeño porcentaje de casos. Bueno, tenemos mucho de qué hablar hoy aquí en el programa, por eso vamos a ir rapidito con la información que nos trajo hoy la licenciada Joalf. ¿Cómo le va, Vale? Buen día. Hola, buen día, Dolores, buen día a todos. Tenemos una información de la Universidad de California que nos cuenta que se ha hecho un estudio en donde indican que las mujeres que han sufrido durante el embarazo o 12 meses previos al embarazo violencia doméstica, sobre todo infligida por su pareja, tienen 5 veces más chance de padecer depresión posparto que aquellas mujeres que no han sufrido ningún abuso. Y esto es importante porque hasta ahora el factor de riesgo más importante que conocíamos era la depresión prenatal, era una mujer que se quedaba embarazada y que tenía un historial de depresión. Hoy en día sabemos que no solamente eso, por supuesto que es importante, sino que cuando encontramos que una mujer realmente después del embarazo se debilita mucho y su estructura psíquica se desborda y se deprime, tenemos que evaluar muy bien y muy seriamente qué sucede a su alrededor a nivel de violencia. Gracias, Vale. Y me voy rápido a la mesa. Allí están todos nuestros doctores preparadísimos para hablar del útero, de las cuestiones que incumben al útero, que es tan importante. Pero empecemos por definir qué es el útero, cuál es su función fundamental en nuestro cuerpo. Algo Andrea. básico, en realidad. Es, también llamado matriz. El útero sabemos que es un órgano hueco de contextura muscular que conforma todo el aparato reproductor femenino. Sepan, porque bueno, no tienen por qué todo el mundo saberlo, que está en la pelvis, está en el abdomen inferior. Que se palpa inclusive, ¿no? Que se palpa a través de una maniobra que en realidad el ginecólogo tiene que hacer. Y es importante saber quiénes son sus vecinos directos y por qué, vamos a explicar, porque su cara anterior y su cara posterior está en relación con el recto y con la vejiga. ¿Por qué es importante eso? Porque, bueno, tiene que saber la gente que a veces hay síntomas de cualquiera de esos 3 órganos que pueden corresponder al otro, al que está al lado. Así que es importante, uno puede estar muy controlado respecto a lo ginecológico y al útero, pero puede en algún momento tener alguna sintomatología y ser del recto, o viceversa, tener expresión en la vejiga y ser del útero. Hay que saberlo, porque, bueno, es importante. Obvio. ¿Cuál es la función? Porque aparte para las mujeres es casi como un acto reflejo. Nos duele acá o tenemos como una molestia e inmediatamente lo relacionamos con un problema. O muchas de las veces es común tener sintomatología, por ejemplo, urinaria y, digamos, tener claro de que la molestia, bueno, es de la vejiga, pero a veces estamos menstruando y, bueno, se comparten un poco los síntomas. ¿El útero duele?
El útero no duele, no tiene por qué doler. Yo digo porque nos habían ya dicho que los ovarios no duelen, que esto es un mito que nosotros pensamos, me duelen los ovarios, nos pasamos la vida entera diciendo que nos duelen los ovarios. Vamos a hablar un poquitito para qué nos sirve el útero. Sí. Sabemos que su pared principal es un músculo. ¿Saben cuánto mide en el útero? 6 centímetros. Fíjense en la potencialidad que tiene en crecer para cuando una mujer está embarazada. Es curioso, pero no mide más de 5 o 6 centímetros de longitud. Como dije, su pared del medio es muscular, básicamente es un músculo, y por dentro tiene otra capa que se llama endometrio, que tiene que sonarle porque viene de la mano muy estrechamente con una enfermedad que después vamos a hablar, pero también es importante saber esto porque forma parte de lo que es ahora la menstruación y que les voy a explicar también qué es. Exacto, ¿por qué? Justificame por qué la bendita menstruación, que tanto odiamos la función principal del útero es que anida el embrión. Nuestro cuerpo es tan perfecto que todos los meses, sin excepción, el organismo se prepara para la posibilidad, si es fecundado un óvulo. Si el cuerpo siempre dice, bueno, al útero lo prepara porque si el óvulo se encuentra con el espermatozoide, el útero va a ser el que cumple la función de anidar ese embrión para que se desarrolle un embarazo. Si por cualquier situación, obviamente que no hacen a este programa, uno no logra que el óvulo se encuentre con el espermatozoide, toda esa preparación, que esa expensa del crecimiento del endometrio, de una parte del endometrio que va a ser lo que supuestamente tendría que recibir a ese óvulo fecundado y anidarlo, es lo que desprendemos todos los meses como menstruación. En realidad, ¿qué es la menstruación? Es un fracaso de un ciclo ovulatorio. Es decir, no fue fecundado el óvulo y nosotros desprendemos todos los meses ese tejido que se estaba preparando. O sea, el útero llora lágrimas de sangre. Bueno, ese es un refrán viejo, pero que viene al caso. Es decir, no hay fecundación, en algunos casos con alegría, ¿no? Porque si nos quedáramos embarazadas todos los meses, tendríamos lágrimas de otro tipo, de otra índole, ¿no? O otras cuestiones. Importante, en realidad no tiene que doler, como viene un poco a cuenta de lo que nos preguntaste antes, no tiene que doler saber que es molesto la menstruación, que en el ciclo de la mujer es cada 28 horas, más o menos 7 días, no todas las mujeres somos exactamente regulares, pero bueno, saber que entonces la menstruación es habitual, es una función normal, que responde, es un órgano que responde esto a ciclos hormonales. ¿Qué pasa cuando la menstruación es muy abundante, cuando tiene coágulos, cuando realmente genera inconvenientes, digamos? Bueno, a ver, siempre hay que consultar. Perfecto, hay que saber que en realidad la menstruación básicamente tiene que ser líquida, con sangre, que puede a veces uno poder, digamos, expulsar algún resto de tejido, porque lo que precisamente estamos expulsando es parte de este tejido que se está disolviendo. En realidad, la presencia de muchos coágulos, mucho dolor, mucha abundancia o alguna otra cosa que no responde mucho a lo característico de lo que estamos hablando, siempre hay que consultar. No hay que, digamos, toda esta menstruación que imposibilita a una mujer moverse, que está todo el tiempo en la cama, bueno, no, hay que consultar. Motivo de consulta, no acostumbrarnos. Como es algo que nos aprendemos a convivir con ella desde adolescentes, después se pierden lamentablemente los parámetros de lo que está bien y lo que está mal, y por ahí pasamos años y años enteros conviviendo con una menstruación que no es normal, porque como decís vos, nos incapacita, no nos deja levantar de la cama por los dolores que significa o porque es excesiva, y esto también nos limita, obviamente. Una cosita muy chiquita, saber que el útero, si bien es un órgano como lo describí, tiene dos partes, que es el cuerpo y el cuello, que también es importante, que el doctor va a hacer una referencia a eso, pero saber que tiene dos partes y que, bueno, las funciones son diferentes y que también hay que estudiar las dos. Bueno, la consultamos ahora a la doctora Laura Fleider, que es ginecóloga del Hospital de Clínicas, y ella nos va a hablar de los famosos fibromas. ¿Qué son? ¿Son motivo de preocupación o pueden aparecer e irse? Escuchamos atentamente de qué se trata. Los miomas son tumores benignos, totalmente benignos del cuerpo uterino. ¿Sí? Se pueden localizar dentro del cuerpo del útero o del cuello del útero también, y son miomas porque son crecimientos benignos de células del músculo liso. Entonces, cuando una mujer habla
que tiene fibromas, que tiene miomas o que tiene leiomiomas, tiene que saber que está hablando siempre de la misma patología, que es una enfermedad muy común, que se da en muchísimas mujeres, aproximadamente un 20% pueden llegar a tenerlos, y que tiene una evolución totalmente benigna. Se dan en la edad fértil, ¿sí? No tienen una causa, una etiología que nosotros como médicos podamos conocer y podamos decir qué mujer va a tener o no va a tener miomas, pero sabemos que tiene un patrón hereditario. El mejor estudio para diagnosticar un mioma es la ecografía. No hay nada mejor que la ecografía, principalmente la transvaginal para los miomas de pequeño tamaño, donde se puede ver bien no solamente la existencia del mioma, sino que muchas características como ubicación, porque hay distintas ubicaciones, así como dije que podían estar en el cuerpo del útero y en el cuello. Dentro de las ubicaciones pueden, dentro del cuerpo del útero, por ejemplo, pueden estar dentro de la pared uterina o hacia adentro o hacia afuera del útero. Entonces, acorde a la localización, van a tener distintas sintomatologías y todo esto se puede ver bien, perfectamente, por una ecografía transvaginal. Los miomas, cuando son submucosos, que estarían en la ubicación hacia adentro del útero, en ese tipo de miomas suele ocasionar mucha cantidad de sangrado, porque están en el endometrio, están hacia el endometrio, que es la parte interna del útero, que es la que menstrua. Entonces traen muchos sangrados y generalmente requieren tratamientos. El primer tratamiento médico que se intenta es el tratamiento hormonal, con hormonas para atrofiar ese endometrio, para evitar que crezca y que el útero no sea tan sangrante. Si no resulta con estos tratamientos y la mujer es muy sintomática, entonces esa es la instancia en la cual se llegaría a una cirugía. La prevención, como siempre, es ir al médico, consultar al médico, hacer las visitas rutinarias, anuales al ginecólogo, hacer la ecografía cuando el ginecólogo lo considere. Si el mioma es grande, el ginecólogo, o está hacia afuera del útero, el ginecólogo lo puede detectar también por un tacto vaginal que le realiza a las pacientes y en caso de duda le solicita una ecografía. Bueno, recién la doctora, nos traía tranquilidad, ¿no? Con esto de los fibromas, de los miomas, que son benignos, que pueden ser normales en las mujeres y que inclusive pueden aparecer y también desaparecer en algún punto por alguna circunstancia, y también se pueden convivir con ellos, como agentes externos que conviven con nosotros el resto de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con el cuello del útero? Y se hacía esta diferenciación entre lo que es el útero propiamente dicho, su cuerpo principal, y el cuello. ¿Por qué le vamos a dar bolilla al cuello? Porque hay estudios específicos que hay que hacerse, que ya el doctor Guevara los va a señalar, que justamente son fundamentales. Y hablamos del PAP, ¿no? El Papa Nicolau. El Papa Nicolau. Sí. Es un método diagnóstico, es el Papa Nicolau, o PAP, como se le dice, que sirve para evaluar las alteraciones a nivel del cuello del útero. Hay un antes y un después del Papa Nicolau, sí, porque estas alteraciones puntualmente se fijan en la posibilidad de que la mujer tenga cáncer de cuello de útero. Entonces se plantea que desde el 1943, cuando Papa Nicolau descubre este método, que es muy simple, ha disminuido en un 70% la casuística de cáncer de cuello, todo lo cual es impresionante. Por eso hay un antes y un después del Papa Nicolau. ¿Qué es el Papa Nicolau? Es tan simple como un estudio que hace un pequeño raspado, pero raspado no lesiona, no es un raspado, no le hagan caso a la palabra. Toma muestra. Es una toma, una muestra. Claro. Que aparte del flujo, ¿no? Sobre todo sí, se hace sobre el centro del cuello y también en las paredes laterales. La espátula tiene una forma muy característica. Perfecto. Bueno, da la vuelta y eso va a un portaobjeto, va al microscopio y se ven las células directamente. Al ver las células puedo detectar si hay células malignas dentro de esa muestra que saqué, ¿no? ¿Ese es el objetivo? El objetivo puede haber células normales, ¿sí? Se divide en distintos grados, no importa, usted no lea, cuando le hacen un Papa Nicolau, no lea el resultado porque le van a dar palabras raras, van a describir células distintas, difíciles, y usted va a decir, oh, esto es un horror. No se preocupe, hay células que son normales, después hay otras células que se llama displasias, que cambian, después puede ser ya metaplasia, anaplasia, no importa, son distintas y después se puede ver cáncer. El Papa Nicolau solamente nos ofrece información respecto a si hay
células malignas, o sea, estamos hablando de cáncer o no de cáncer, o también ofrece otra información? El Papa Nicolau informa esto. Eso, puntualmente esto. Ah. Es un estudio histológico. Ahora, que haya, digamos, enfermedades virales, enfermedades de transmisión sexual, distintos tipos de enfermedades que produzcan inflamación y que después puedan producir cáncer de cuello, eso es otra cosa. Pero puntualmente está bien, a va eso iba. dirigido a la información. Ahora, ¿quién se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer el Papa Nicolau? Es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, ¿qué es lo que se aconseja? Que cuando una mujer inicia las relaciones sexuales, en el inicio de relaciones sexuales durante todos los años debería hacerse un Papa Nicolau. O sea, anualmente un Papa Nicolau obligatorio. ¿Se lo hacen? No se lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces se esconde el inicio de las relaciones sexuales. Sí. Esconden el inicio de relaciones sexuales y a veces no usan preservativos, etcétera. Eso es importante. Y lo más importante, ¿cuándo se deja? Se deja después de los 70 años. Ahora, si los 4 estudios previos a los 70 años son normales, ya que no se haga más el Papa Nicolau. Pero tiene que seguir yendo al ginecólogo. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el cuerpo del útero. Acuérdese que el Papa Nicolau solo nos da el diagnóstico del cuello, no del cuerpo. Y esto es importantísimo, porque la doctora casi nos lo recuerda siempre, que llega a una determinada edad, se tiran a chantas, no quieren, ¿para qué? Ya, en fin, no estoy del todo yo ya me lo hice. Bueno, ¿Vos te lo hiciste, Ale, Papa Nicolau? No, tenés que hacértelo, Una vez por año, Una vez por año, Ale. Una vez por año, fundamental. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta, no se vayan. Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio de Emergencia está basado en los principios de la atención primaria de la salud, entendiendo la misma no solo como la cobertura para el primer nivel de atención, sino y fundamentalmente como una estrategia de organización de los servicios sanitarios? Por tanto, se sostienen los principios de privilegiar la preservación de la salud antes que las acciones curativas y, por tanto, reforzar los programas de prevención.